Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Daniel de Jesús López Morales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar de Jesús Flores Rosales. Y en esta ocasión hablaremos sobre el cable UTP, al igual que la fibra óptica, mencionando lo que es, cómo se divide y sus características. También hablaremos sobre los medios de transmisión inalámbricos, cómo funcionan estos y cuáles son. Y mencionaremos qué infraestructura y herramientas son ocupadas para la instalación de una red Ethernet. Bueno, empezamos por el cable UTP. Su nombre proviene de Unshader Twisted Pair, que significa parte trenzado sin recubrimiento. Físicamente está constituido por un conductor de cobre que está cubierto por plástico. Está en pares y estos 4 pares están cubiertos por una cubierta de PVC. El cable UTP está básicamente en pares para evitar la diafonía, el ruido o las interferencias que se puedan generar en la transmisión de datos. Este cable ocupa el conector RJ45 y está regulado por el estándar TIA EIA 568A y B. Tiene una impedancia de 100 ohms y aparte de este cable también existen otros tipos de cables similares a este, como es el FTP, que igual está en pares, pero cada par tiene un recubrimiento de metal. Esto le proporciona más protección a los datos, que haya menos ruido y menos interferencias. También tenemos el STP, que estos son que este cable indica que los 4 pares están cubiertos todos por una malla de metal. También esto pues reduce la diafonía, el ruido y las interferencias. Y por último tenemos el SSTP, que básicamente es como la unión de estos dos últimos, los cuales cada par está cubierto por una malla de metal y luego estos 4 pares están nuevamente cubiertos por otra malla. A pesar de que es muy seguro, es muy caro. Ahora bien, los entes que se encargan de la normalización y regularización de estos cables lo han dividido por categorías que tenemos desde la 1 hasta la 10, pero solo haremos mención de las 5 en adelante, ya que son una de las mejores categorías y pues las que más se usan, empezando con la categoría 5, que tiene una velocidad de transferencia de 100 megabits por segundo y un ancho de banda de 100 MHz. Ocupa el estándar 10 base T o el 100 base TX Ethernet. Después tenemos la categoría 5E, que tiene una velocidad de transferencia de 1 gigabit por segundo y tiene un ancho de banda de 100 MHz por segundo. Estos dos básicamente son iguales, solo que el 5E está como que un poco más extenso, o sea, tiene las especificaciones más estrictas en comparación con el 5. El 5E ocupa 100 base TX y 1000 base T Ethernet. Después tenemos el categoría 6, que tiene una velocidad de transferencia de 1 gigabit por segundo y un ancho de banda de 250 MHz. Ocupa el estándar 1000 base T Ethernet. Después tenemos el categoría 7, que este es multitransferencia y tiene un ancho de banda de 1000 MHz. Se ocupa en telefonía, en televisión y se basa en el estándar 1000 base T Ethernet. Después tenemos el categoría 8, que es básicamente hasta el momento uno de los mejores. Ocupa una velocidad de transferencia de 40 gigabits por segundo. Y tiene un ancho de banda de 1200 MHz. Ocupa el estándar 40G base T Ethernet o el 1000 base T Ethernet. Después tenemos la categoría 9 y 10, pero estos
tienen un ancho de banda de 25.000 MHz y el de categoría 10 75.000 MHz, pero los estándares que regularicen esta categoría aún no están especificados. Hola, ¿qué tal? A continuación les hablaré de qué es la fibra óptica, cómo funciona y para qué nos sirve. La fibra óptica se trata de un medio de transmisión de datos mediante los impulsos fotoeléctricos a través de un hilo construido en un vidrio transparente u otros materiales plásticos. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos como un pelo y son precisamente el medio de transmisión de la señal. Básicamente, por estos mismos cables se transfiere una señal luminosa desde el extremo del cable hasta el otro. Esta luz puede ser generada mediante un láser o un LED. Y el uso más común para este tipo de medios de transmisión de datos es el de transportar datos a grandes distancias, ya que tiene un ancho de banda mucho mayor que los cables metálicos, tiene menores pérdidas y mayores velocidades de transmisión. Un dato importante de a diferencia del primer tema que se habló, es que es inmune a las interferencias electromagnéticas, que es algo que, por ejemplo, los cables de par tensado sufren en todos los casos y contribuyen a que se necesiten repetidores cada cierta distancia. Ahora hablaremos de las partes de la fibra óptica. Como parte principal tiene su núcleo, como se puede ver en la imagen. El núcleo es el elemento central de un cable de fibra óptica, que no siempre está presente. Su función es simplemente la de proporcionar un refuerzo para evitar la rotura y deformación del cable. Tiene un drenaje de humedad. Este tampoco está presente en todos los cables, pero es muy recomendable tenerlo, porque su función es la de conducir la posible humedad que tenga el cable para que salga a través de él, para evitar que se corroa y, como se dice comúnmente, se echa a perder. Tiene sus hilos de fibra. Es el elemento conductor, por ello viaja la luz y los datos en ella. Están fabricados de cristal de silicio o plástico de extrema calidad. Estos crean un medio en el que la luz pueda reflejarse y refractarse correctamente hasta llegar al destino. Es lo que nos permite que la velocidad de internet sea rápida. Buffer y cladding, como se ve en la imagen. El revestimiento, básicamente esto es el recubrimiento, hasta lo que cubre a los hilos para que para que funcionen bien. Consiste en un relleno de gel de capa oscura para evitar que los rayos de luz no salgan de la fibra. Cuenta con una cinta de mylar y capas aislantes. Esto es básicamente un aislante que recubre todos los buffers de la fibra. En función del tipo construcción tendrá varios elementos. Todos ellos son de material dieléctrico, o sea que no conducen, para evitar interferencia. Tiene un recubrimiento ignífugo. En algunos casos significa que el cable es resistente al fuego. Esos cables cuentan con una armadura, que está mayormente hecha de hilos de Kevlar, que saben que el Kevlar es el material que se usa para hacer los chalecos antibala, o sea que es liviano y tiene una gran resistencia y es ignífugo, o sea que es resistente al fuego, y tiene su recubrimiento exterior, que como cualquier cable es lo que tiene negro, lo de fuera, lo que lo cubre. Una vez comprendida cómo funciona, más bien cómo está estructurada una fibra óptica por dentro, pasaremos a ver cómo funciona. El funcionamiento de la fibra óptica es el de la ley de Snell, que permite calcular el ángulo de refracción de la luz al pasar de un medio a otro con distintos índices de refracción. Como se podrá ver en las imágenes, es donde está por el núcleo, por el medio, pasa la luz. Eso es lo que hace. Esa es la función. De fibra óptica hay dos tipos, los que son monomodo y multimodo. Ahora pasaré a explicar exactamente qué es uno y qué es otro. Ahora, empezaremos con el monomodo. El monomodo tiene la peculiaridad de que dentro de su núcleo la data o la luz viaja sin rebotar en las paredes, o sea que va directo desde donde nace del extremo al otro extremo. Esto permite mantener velocidades de transferencia altas. Los datos, como se dice, se transfieren de una sola línea directamente, recto.
lo que esto provoca es que no haya tanta información que pase. Solo es una línea, es para que se llene el núcleo nada más, no hay muchas. La velocidad que puede llegar a tener es desde 1 GB hasta 10 gigabits. La distancia que puede llegar a tener es de 5000 a 10.000 metros. La distancia en la que puede estar desplegada vale entre 5 a 10.000 metros. Esta distancia es la que nos da de 1 a 10 GB por Ethernet. La fibra monomodo es bastante útil para transmitir datos a larga distancia, por lo que esta es perfecta para campus universitarios y redes de cable por televisión, ya que son espacios cerrados y no son tan separados entre sí, y con su velocidad es perfecto. El otro es la fibra de conexión multimodo. Como su nombre indica, es múltiple. Esta, como se ve en la imagen, la luz, o sea, los datos golpean con las paredes y rebotan hasta llegar a su destino, por lo que, como se indica, esto nos da mayor cantidad de datos que se pueden enviar. Esta normalmente, como es de este tipo, es más usada para domésticas, o sea, para casas. En este caso, el núcleo es mucho mayor al de monomodo. Una de las diferencias, aparte del modo en que se envían los datos, es que la multimodo puede alcanzar hasta una velocidad de 100 GB por segundo. A grandes rasgos, esas son las diferencias, los diferentes tipos de modos. Esos son los dos tipos de fibra óptica que existen actualmente. Como por siguiente pasaremos a ver los tipos de conectores que se usan en esas fibras ópticas. El primero es el SC, como se ve, el SC duplex. Este conector es el que mayor con frecuencia veremos, ya que es utilizado para la transferencia de datos de conexión de fibra mono. El FC, este es otro de los más utilizados y tiene un aspecto similar a un conector de antena coaxial, el común, pero su función es diferente, ¿sabes? Estos tipos de conectores todos permiten una mayor velocidad. El ST también es similar al anterior elemento central con unos 2.5 milímetros, en el cual está más expuesto, o sea, como se ve en la imagen, el conector es más largo. El SC, en este caso el conector es cuadrado, aunque se mantiene el elemento central de igual configuración que los anteriores, o sea que el puntito es igual de largo, su núcleo, perdón. El FDDI es un conector de fibra duplex, es decir, conecta dos cables en lugar de uno. Y el MT-RJ también es un conector duplex y no suele utilizarse en fibra monomodo, o sea, esto es más para la multimodo. En la actualidad es muy raro encontrar un lugar donde no tengan fibra óptica, pero como un pequeño comentario, el coste de la instalación es elevado en comparación al antiguo que usaban cable de cobre. En la siguiente imagen se puede mostrar los colores de cada una. Estos son los colores oficiales que tienen. El single mode o monomono es el color amarillo, y el color azul que aparece ahí es la de multimodo. Están establecidos para poder identificar mejor qué tipo de fibra óptica es la que tiene el cliente. En la siguiente imagen podemos ver cómo es una fibra limpia, o sea, en esta se ve cómo los datos pasarían sin ninguna interferencia y unas fibras contaminadas. En este caso esto provocaría que los datos no llegaran o tardaran más, o en su caso podrían llegar corruptos. Esto solo es un pequeño imagen para poder entender cómo es el funcionamiento. En este podemos ver cómo funciona, cómo se vería si la conexión está limpia, cómo pasa directamente la información. Pero en este caso, en la siguiente imagen podemos ver que con la interferencia puede que se retrase o, como se decía, tenga pérdidas de datos por culpa de esa suciedad. Ahora, como un pequeño dato final, les daré unas pequeñas ventajas que tiene este medio de transporte en comparación a los otros. El primero de todos es que ocupa poco espacio. La fibra óptica es pequeña, por así decirlo, no tiene un diámetro tan grande, a pesar de que tiene una velocidad muy grande. Otro es que es liviana. Esta es 8 veces más liviana que un cable convencional de cobre. Esta es 8 veces menos pesada que eso. Como está conformado con ciertos materiales que se explicaron al inicio, esta tiene una gran resistencia, tanto como mecánica como térmica, y resiste bien la corrosión. Esta, en comparación a los cables convencionales, deja menos residuos. Y como se dijo al principio, una de las más importantes es que es inmune a interferencias electromagnéticas. Lo que quiere decir que, digamos, tienen una tormenta, un día de lluvia, su internet o su conexión no se perderá. Y esta es veloz, eficaz y segura. O sea, esta es la mejor forma de transmisión de datos por cable conocida actualmente.
Lógicamente, como tienen ventajas, tienen desventajas, hay que dejarlas en claro. Una de las desventajas es que son frágiles, ya que el vidrio en su interior, o sea, el núcleo, es susceptible de romperse, o sea, es muy fácil de romperse. Requiere de conversores para devolver la energía lúdica a su sentido informático, o sea, para regresar la información o enviarla, requiere de conversores. Su instalación son difíciles de hacer, esa es otra desventaja que tiene. Otra es que no transmite energía eléctrica, por lo que requiere de emisores y transportadores complejos, cuyo suministro de energía no puede tomarse de la misma línea. Y una de las más importantes es que envejece ante la presencia del agua, lo cual limita su aplicación mundial, o sea, es muy corrosivo, si hay cerca agua. Y eso es todo lo que se puede decir de la fibra óptica. Como pudimos observar, tanto el cable UTP como la fibra óptica son medios de transmisión alámbricos. Esto quiere decir que requieren como tal un medio físico para poder transmitir datos. Pero ahora hablaremos sobre los medios de transmisión inalámbricos. A diferencia del UTP y la fibra óptica, no requieren un medio físico para transmitir. Los medios de transmisión inalámbricos transportan señales electromagnéticas mediante frecuencias de microondas o radiofrecuencias, que estas representan los dígitos binarios. Funcionan bien en entornos abiertos. Esto quiere decir que entre menos obstáculos haya entre el receptor y el emisor, menos información se va a perder. Pero si hay, por ejemplo, si tengo mi módem aquí y estoy conectado en 2 cuartos hacia atrás, ahí hay paredes que van a interferir con el transporte de información. De hecho, hay materiales que imposibilitan la transferencia de ondas electromagnéticas. También otra cosa acerca de estos medios es que es susceptible a interferencias y puede distorsionarse con otros dispositivos o otras comunicaciones, como es el caso del Wi-Fi, que básicamente el que todos tenemos tiene una frecuencia de 2.4 MHz. Pero ¿qué pasa? Que un microondas también funciona con esta frecuencia, con 2.4 MHz. Así que si por ejemplo estamos navegando por internet y de repente prendemos un microondas, la conexión se va a hacer lenta o en su defecto se va a perder, porque funcionan a frecuencias similares. Los medios de transmisión inalámbricos se clasifican según el rango de frecuencia que ocupan. Por lo tanto, tenemos las radios y las microondas. El radio, el rango o la forma en la que se propaga es a través de la superficie de la Tierra o el espacio. Las ondas de radio son omnidireccionales. Esto quiere decir que se expanden del emisor por todas partes hasta llegar al receptor siguiendo la curvatura de la Tierra. Tiene un alcance de varios centenares de kilómetros y cubren desde 55 hasta 550 MHz de frecuencia. Tiene aplicaciones tanto militares como en la televisión o en aviones. Ahora, por otro lado, tenemos a los microondas, los microondas, su medio de transmisión es direccional, o sea, sigue como que a una dirección desde el emisor hacia el receptor. Permite grandes velocidades de transmisión de hasta 10 megabits por segundo, pero es susceptible como ya se mencionó previamente, a interferencias. Una de las diferencias que hay entre estos es que, como se puede ver, el radio es omnidireccional, o sea, se transmite por muchas direcciones, y el microondas es direccional. Es como tener una cámara de un teléfono que serían como los microondas, que apuntan hacia una dirección, o tener una cámara de 360 grados, que serían los radios, que apuntan hacia todas las direcciones. También otra diferencia es que los microondas son más sensibles en cuanto a la interferencia por lluvia en comparación a la radio. Y una desventaja del radio es que, pues como se propaga por todo el espacio de la Tierra,
hay varios emisores que también están propagando información. Entonces, como rebota en diferentes lugares las señales de radio, como podría ser el mar o algún otros objetos, va a haber muchas señales que se van a cruzar, y esto pues va a causar interferencia en cuanto a la comunicación. Una vez explicados los medios de transporte, su estructura y cómo funcionan, pasaré a explicar cómo construir una red. Lo primero que necesitamos para construir una red es tener nuestro techo y piso falso. Ustedes se preguntarán qué es. Es nuestro piso real de nuestro edificio. Hay un espacio que dejamos y tendremos otro piso, que son como losas. En el espacio que hay entre esos dos, como se puede ver en las imágenes, es donde van todos los cables. Los cables están guiados por canaletas, que son lo que necesitamos también para poder reconstruir nuestra red. Las canaletas pueden ser metálicas o plásticas. Ustedes se preguntarán, ¿para qué no hacer un piso falso? ¿O por qué lo necesitamos? Esto nos sirve porque una red está construida por muchos cables, muchos equipos. Y para evitar cualquier accidente que pueda pasar, un tropiezo o algo, se ponen debajo de ese piso para poder, pues como se dije, evitar accidentes. No solo eso, evitar polvo o un desgastamiento de los cables. Y estos pisos falsos requieren tener cierta temperatura, o sea, tienen que ser construidos por profesionales, no cualquiera puede hacerlos, porque necesitan cierta temperatura, necesitan cierta temperatura, cierto aislamiento para poder funcionar, porque como son muchos cables que están trabajando, puede haber una sobresaturación de temperatura, o sea, puede dañar los equipos. Una vez definido nuestro piso y techo falso, la distancia entre el piso y el piso falso oscila de los 0.05 metros al 0.075 metros. Ese es el espacio que debe haber entre los pisos. Hay que recordar que tiene que ser hecho profesionales, porque como se va a tener equipo y cosas encima, no vaya a ser mal hecho y la estructura caiga, haciendo todo inservible. Las ventajas de estos pisos falsos son que tienen flexibilidad. Su instalación es fácil para los profesionales. Tiene gran capacidad para meter cables y es de fácil acceso. ¿Por qué? Porque esos pisos están hechos por lonas separadas, cada una. Lo puedes levantar para ver los cables y por si hay se dañó uno o algo, es sencillo. La desventaja de estos es que tienen un alto coste, y también, aunque esté hecho profesionales, como son losas separadas, es difícil caminar sobre ellos. Y como es un piso sobre otro piso, la altura disminuye en el edificio. Como hablé, existen las canaletas, pero ya se explicó, son de metal o de plástico, como quiera el usuario y lo que se le permita su presupuesto. Y estos solo sirven para guiar los cables, no tienen otra función. Otro de los equipos importantes a la hora de armar una red es un rack. El rack es una base o una estructura metálica. La misión o el trabajo del rack es alojar sistemas informáticos y de redes de telecomunicaciones. Es donde van todas las conexiones, todos los cables, como se puede notar en la imagen. Estos racks no tienen puertas, es nada más donde van conectados los conmutadores, los switches, los routers, y todo el cableado inicia desde ahí. La importancia de un rack es alta porque es donde se centraliza todo, es donde todos los cables de red inician y van hacia sus respectivos equipos. Otro de los equipos muy importante es el aire acondicionado. Ustedes preguntarán por qué es importante un aire acondicionado a la hora de instalar una red. Esto se debe a que, como está conformado por muchos equipos electrónicos y los cables y todo, ellos generan mucha energía, lo que genera altas temperaturas. Sin una buena ventilación como el aire acondicionado, para mantener las temperaturas, todo se sobrecalentaría, haciendo que se dejen de funcionar correctamente y posiblemente lleguen a dejar de servir. Otro y muy importante es la conectorización, o sea, los patch panels. Esto es donde van los cables para conectar a los otros equipos. Este es un dispositivo de interconexión, como se ve en las imágenes, a través del cual los cables instalados se pueden conectar a otros dispositivos, o sea, a otros dispositivos de red o touch paneles.
Estos dispositivos suelen estar en los rack panel. Normalmente el cableado, como se puede ver en la imagen, es horizontal y se conectan con el switch correspondiente. Una vez entendido todos estos, una red no puede funcionar sin una de ellas. Podemos ver en la siguiente imagen cómo se ve el rack y todos los equipos conectados y cómo se van a ir conectando toda la conexión de todos los equipos. Así es como el rack pasa el cableado a una computadora y ahí podemos ver cómo están conectados y cómo funcionan con red. También a un servidor. Ese servidor se conecta a otros para poder ese mismo desde el rack dar la señal a todos los equipos con el cableado. Incluso pueden servir como red, incluso pueden servir como Wi-Fi, pero todo eso viene desde el rack, donde está todos los equipos están conectados a él. Y esta es la estructura de una red. Esta es básica, pero así es como funcionan las redes. Y como se puede ver, esta imagen es básica, pero así es como realmente funciona una red. En el piso de arriba está una serie de computadoras y el piso falso, y abajo, por el misma estructura del piso falso, pasa por el techo falso, baja hacia el otro piso falso por las canaletas y así se conectan todos los equipos. Sin más que decir, espero que hayan podido entender el tema, les haya sido de su agrado, y si tienen alguna duda, por favor no duden en comentarnos y intentaremos responder lo más breve posiblemente. Sin más que decir, hasta luego.